Me dice Salvador Trujillo, Fer, sí tenemos aranceles, por supuesto, del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Sí, pero no entramos en los que impuso ayer. Eso es importantísimo. Claro. Nos salvamos, la libramos. Ahora, expertos me acompañan, que yo les quiero preguntar, porque, hijo, se me hacen los números elevadísimos. Daina Santos, qué gusto saludarte. Igualmente, Fernando. Asesora de Comercio Internacional, tienes especialidad en tráfico y tramitación de mercancías. Omar Vega, fiscalista, experto en importaciones y exportaciones en México. Puro picudo, oye, alégale. Y luego Elisa Crespo, presidenta ejecutiva de Clúster Automotriz Metropolitano. Qué gusto de estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Elisa. Yo dije hace un momento que el día 2 de abril del año 2025 cambió el comercio exterior, el comercio global, el mundo a través del comercio. ¿Por qué? Pues porque si estás viendo que a China le pone Estados Unidos arancel del 34%, a Japón del 24%, a India del 26%, a Corea del Sur del 25%, y se agarra contra África y contra la Unión Europea, pues ahí hay una declaración importante de guerra comercial, que fue lo que entiendo pasó ayer. Claro. ¿Tu lectura, Daina, de ayer? Más que guerra comercial, esto ya lo tenía él considerado. El 2 de febrero, cuando lanza los primeros aranceles, él dice algo muy importante. Esto va a doler, pero va a valer la pena. Es un dolor en el que él sabe que va a afectar al país, Estados Unidos. A él no le importan los demás, Estados Unidos, pero tiene un objetivo lineal. El objetivo lineal es que sus industrias se fortalezcan y ya no dependan de los demás países. Algunos los llaman un proteccionismo económico. Ya no podemos volver al proteccionismo económico después de la globalización. Es casi imposible. Él lo quiere llegar a hacer después de que fue Estados Unidos el que aperturó toda la globalización. A diferencia de nosotros, nosotros estamos pues jugando a lo que viene, vamos barajeando lo que nos va poniendo al Plan México. Entonces, que sí es un plan estructurado, pero es ambicioso. Ahorita necesitamos tomar medidas inmediatas en esta parte. ¿Por qué? Porque si bien ese 10% que nos puso es como, ¡ay, qué alegría!, no es así. El TEMEC se renegocia en el 2026 y tenemos la experiencia que cuando se renegoció el Telecán, pues no nos fue bien. O sea, las reglas de origen se subieron muchísimo y ahorita una renegociación, él dice, ya no, solo está esperando esa parte porque todavía hay beneficio con nosotros, hay industria maquiladora para su país. Entonces, realmente aquí es que México debe de estar preparado no solo para Estados Unidos, no solo para lo que se le ocurra a Donald Trump, sino en general. Ahora, Claudia Sheinbaum amanece hoy, la presidente, diciendo este 3 de abril del 2025, aceleremos el Plan México, porque eventualmente nos va a llegar el porcentaje de aranceles. Cuando tú ves los puntos del Plan México, pues es un plan súper ambicioso, súper, que de la noche a la mañana esto no puede ni siquiera implementarse. Pasar de la economía número 12 a la 10ª. Elevar la proporción de inversión respecto al PIB arriba del 25%. Generar 1.5 millones de empleos más. 50% de la proveeduría y el consumo nacional tendrán que ser hechos en México, en el ambiente textil, en el ambiente calzado, en el ambiente juguetes y en el ambiente mobiliario. Aumentar 15% de contenido nacional, 50% de las compras públicas, producción nacional, vacunas hechas en México, 2.6, de 2.6 a un año, reducir los trámites de la inversión en México. Y así te vas 30% de pymes con acceso a financiamiento, disminuir la pobreza y desigualdad, ser, y yo me detengo en esta nada más, ser uno de los 5 países más visitados a nivel mundial. Presidenta, en este rubro llegamos a serlo hace 2 sexenios, encabezando la Secretaría de Turismo de la Madrid. Fuimos 5º, 6º lugar a nivel mundial.
pero las condiciones de seguridad eran otras en México. Hoy no se puede llegar a ninguno de estos niveles que propones en el Aceleremos el Plan México con la inseguridad. ¿Tú qué piensas? ¿Qué te preocupa, Omar Vega? Hablando específicamente del Plan México, lo acabas de decir muy bien. El tema de seguridad es un tema que ha trastocado por varios sexenios y dolosamente o dolorosamente no hemos visto un cambio. Al contrario, se ha acentuado, se ha atenuado. Simplemente ahorita, como capitalinos, ir al puerto de Acapulco, que está a 3 horas y media, es un riesgo. No sabemos lo que nos vamos a encontrar en medio de la autopista. Y es lamentable. Pero quiero ser también, en ese sentido, tener un poco de esperanza y saber que la presidenta, la gobernadora, que han hecho un buen trabajo también en periodos vacacionales, se han preocupado por la seguridad de los turistas. Yo esperaría que lo hicieran permanentemente para que se pueda reactivar no solamente esa zona, sino muchas zonas que están la olvidadas. Economía turística, Claro, que ese es... claro. Pues vean la derrama económica de Shakira, hombre. 3,500 millones de pesos para la Ciudad de México. Oigan, queremos Bastante buenos. eso, ¿no? Queremos eso, sin duda. Y yo creo que lo comentas muy bien, lo vimos en febrero pasado con el Abierto Mexicano de Tenis, también hubo una derrama importante en el puerto de Acapulco, pero ¿qué sucedió? Hubo toda esa cortina de seguridad muy, muy buena para que las personas pudieran llegar muy bien ahí. Entonces yo creo que la estrategia es buena, solamente hay que implementar acciones más contundentes. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, llamó al día de ayer, o sea, el 2 de abril del 2025, el día que cambia el comercio mundial, el día de la liberación. ¿Qué te dice esto, Elisa Crespo? Para nosotros es el día de la preocupación, ¿no? En realidad, por supuesto que, permítanme remontarme al 2020, en donde todas las estructuras se cambiaron y se denominó ese nuevo orden. Al final del día, lo que estamos viendo con el día de ayer y los pronunciamientos de Trump y las respuestas internacionales justamente obedecen a una nueva estructura en el comercio internacional. Hoy estamos viendo cómo vamos a comenzar a operar ya no el tema de globalización, sino regionalización. Pero la industria automotriz lo viene atendiendo desde hace muchísimos años con integraciones de cadenas de valor. Claro que el cambio es profundo, tan profundo que hoy en día Stellantis detiene operaciones. Y detiene operaciones en Canadá y detiene operaciones en México. Pero yo quiero ver las cosas, ahora sí que pongo el vaso. ¿Cómo quieres ver el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Porque pudo haber sido peor si no tuviéramos esta protección de lo que fue el tratado, hoy el TEMEC, ¿no? Y nos hubiera ido peor. Pero ¿por qué la libramos? ¿Por qué la libramos? Quiero entender por qué la libramos. Ayer. ¿Por qué la libramos? Existen composiciones dentro de las integraciones de cadenas de valor que forman parte del TEMEC, es decir, que es una parte y componente fabricada por distintos valores en Canadá, Estados Unidos y México. Esta composición hace que Trump vea a Canadá y a México como lo que realmente somos, sus verdaderos proveedores y que le dan la fortaleza a su industria automotriz. Si él se hubiera puesto a pelear, insistiendo en esta pelea entre México y Canadá, sí tendríamos repercusiones muy nos hace severas, pedazos. muy Pues, severas. ¿cómo, Elisa? Entonces, Claro. ¿cómo Nos quieres hace ver? pedazos. Por eso digo, ¿cómo? Nosotros no tenemos la fructuosa que podría ser un algo que nos representa. No, hombre, no llegan ni al talón. Así es. Ahora, y en función del Plan México, la industria automotriz confía en el Plan México porque somos una industria que no planea de un sexenio para otro. O sea, la Nosotros- libramos, dices, Elisa, porque ya los impuestos, los aranceles que ya están en el TEMEC, para él están siendo suficientes. La cadena que hoy en día está estructurada y operando
esa la libra. Y nos da certeza de operación. Al 26. Sin embargo, claro que siguen habiendo repercusiones y como bien se menciona, en mayo se estará analizando el tema de autopartes, ¿no? ¿Cuáles son estos componentes para saber si le indexan más arancel o no? Entonces, creo que nos dan un mes más, como lo hemos estado viviendo en los últimos meses, y que al final eso tampoco nos da certeza. Sin embargo, creo que eso nos hace saber cosas mucho más importantes que hay que ver hoy en día. Número 1, ¿cómo están reaccionando las empresas y sus operaciones? Número 2, ¿cuáles vienen a ser los verdaderos jugadores independientemente de Estados Unidos, como lo es Alemania, como lo es China, como lo es Taiwán, como lo son aquellos países que han venido trabajando con México durante años? Y algo todavía mucho más importante por lo que vamos es por esa certeza jurídica que necesitamos para continuar en medio de una elección. En medio de una elección, así es. Pero al final... Pero Fernanda, fíjate, en ese sentido también yo quisiera comentar algo, específicamente porque estuvimos exentos, porque hay 2 temas en el TEMEC que se incrustaron desde 2020, que es el valor de contenido regional y el valor de contenido laboral. Si gustas, al regreso lo comentamos. Starmer, el mero petatero primer ministro británico, dijo: esto es una guerra comercial, y reunió a AstraZeneca, al fabricante de armas BAE y a todo Jaguar Land Rover y otras tantas empresas para hacer la lista de posibles productos estadounidenses a los que sí o sí va a castigar si no se logra un acuerdo con Washington. Esto no está sencillo, ¿eh? Meterle 34% a China... ¿Cuántos productos de nuestro día a día dice Made in China, por Dios? En general, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pero así Macron, pero así el Keir Starmer de británico, el alemán, el chino, el japonés, todos. Esto es un desastre. Esto va a debilitar, ya empiezan a hacer su listita de productos para ver cómo contraamenazan a Estados Unidos. Y dicen, esto va a hacer que la economía de Estados Unidos salga débil y pobre. Yo creo que no. ¿Tú qué dices, Omar? Hay 2 perspectivas. Una, recordemos quién tiene la máquina de los billetes. Estados Unidos, ¿no? Y se ha dedicado a imprimir dinero. Y de hecho, desde 2005 ha ocultado un indicador económico, el M3, que ya no se sabe cuánto dinero se ha impreso. Entonces creo yo que esto es solamente una parte que responde a esa situación. Si tú aumentas de un 25 a un 34% el valor de los productos a nivel mundial, pues ya estás tapando un 25% adicional. Creo que esa es una de varias. Pero me quisiera centrar en lo que dije antes del corte, el valor de contenido regional y el valor de contenido laboral para efecto de la industria automotriz. Que está en el TEMEC. Que está en el TEMEC. Y eso fue lo que nos exentó el día de ayer de estos aranceles. La regla es muy sencilla, nos dice que a partir del 8 de julio, si no mal recuerdo, 2020, que se implementó el TEMEC, habrá un periodo de transición alternativo en el cual 8 de julio 2025 se tiene que llegar a la tasa máxima. ¿Y en qué consiste el valor de contenido regional? Que los productos que yo fabrico en México, mínimo un 75% sean de origen estadounidense. Entonces, si empezamos a hacer números ahí... No, pues eso está de atar. Claro. O sea, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Yo aquí tengo una pregunta. Parece muy bobo, pero no lo es. No hay pregunta boba, en principio. Pero nosotros, México, nosotros, o sea, vamos viéndonos el ombligo. ¿Nosotros tenemos la capacidad de hacer el calzado suficiente hecho en México para México? ¿Nosotros tenemos la capacidad suficiente para hacer la ropa hecha en México para México? Lo tuvimos. Y como bien lo mencionaste, sí, lo tuvimos. Son industrias que dejamos morir cuando las prácticas desleales de Asia les entraron a todos los países. Claro. O sea, estamos hablando que una práctica desleal importantísima es cuando el gobierno de China les da una cantidad económica
como una subvención y pensemos rápidamente, tengo una playera y la playera, la materia prima principal es la tela y esa te la pone el gobierno. Entonces tú vas a hacer tu política de precios sobre botones, hilo y manufactura. La mandas al extranjero y por supuesto no compite con las demás, pero llega al extranjero y por supuesto que es atractiva porque sale barata. Claro. Y entonces vas dejando. Otra cosa que tiene Asia es innovación. O sea, yo no me voy solo con China. Asia, todo el continente, tiene el mismo problema, sobrepoblación y necesitan sacar. Pues Necesitan 1.600 ponerse. millones de chinos, tú dirás. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Llegan a países como México con cosas muy bonitas, baratas. Buenas, bonitas y baratas. Bueno, el buenas no, porque por algo lo regula Secretaría de Economía. Lo regula porque afecta a tu bolsillo, te va a durar tantito. Ponte al sol con el saquito de Shein y te va a quemar, porque es puro sintético. Ya no estamos hablando de textil, ya no estamos hablando de casimir, estamos hablando de sintéticos. Entonces, en ese sentido, ese es el problema. Para la industria automotriz, por supuesto que hay capacidad. Representamos unas de las primeras posiciones a nivel mundial en exportación, en producción de vehículos, en producción de, sí somos de vehículos ligeros. autosuficiente. Más que autosuficientes, tenemos talento, tenemos capacidad de diseño de producto, tenemos innovación y contamos con tecnología. ¿Qué necesitamos? Materias primas. Materias primas que nos permitan desarrollar justamente esas integraciones que tanto se nos ha exigido a lo largo de todos estos años dentro del tratado. ¿Y qué es lo que nosotros vemos a futuro? Que al final México, al ser reconocido por Estados Unidos como uno de los jugadores más importantes, tarde o temprano va a salir beneficiado. Sin embargo, la transición, por supuesto que tiene un alto costo. El tema es qué tan fortalecida está nuestra economía y nuestro mercado interno y los programas por los que tanto trabajamos para poder proteger a la pequeña y la mediana empresa. Es que, ahí es el Pero cuello de comenta botella, algo ¿no? importante, materias primas. Así el es. litio es un tema. El litio es un tema, es una buena carta que podemos jugar. Yo lo que pongo en la mesa es, el Plan México me dice, a mí como ciudadana, así sin entenderle mucho, no necesitamos ser grandes luminarias para entender lo que la presidenta plantea. Más empleo, más cosas hechas en México, más inversión en empresas mexicanas. A ver, automóviles mexicanos, el Olinia, Sacua y Solana. Que no tendríamos que ser autosuficientes en eso y comprar todos esos coches. A eso voy. A lo que tú estás diciendo, ¿por qué van y compran al centro un par de zapatos chinos que cuestan 10 pesos contra 100 pesos de los de León, Guanajuato? Y de piel. Y de piel. Y muy buenos. ¿Y por qué pateamos la propia industria mexicana? Algo que Entonces acaba el Plan de decir, México es una locura. Algo que acaba de decir Elisa, que es bien importante. Fíjate, ahí está la clave. Tenemos el conocimiento. La industria automotriz, me voy a enfocar con ese ejemplo, tiene el conocimiento de qué se necesita, de dónde se necesita, y tenemos que reestructurar nuestras cadenas de suministro para armado, para crear, para fabricar lo propio. Pasa lo mismo con las demás mercancías, pero lo que nos hace falta, si ustedes se dan cuenta, el Plan de México no es malo, lo acabas de decir, cada industria conoce su parte. ¿Quién no conoce es el pueblo mexicano? Ese es el tema. No hay conocimiento, Ese no es el queremos tema. entender. La presidenta esa parte. dice 1.5 millones de empleos. ¿Quién se quiere salir de la informalidad para entrar a la formalidad? Aún con el régimen simplificado de confianza, ¿eh? ¿Sí me explicó? Claro. O sea, el Plan México, pues podrá ser un reto que digas espeluznante y un poco utópico y como quieras. Pero quien lo hace menos posible somos todos nosotros. Todos nosotros no hacemos posible consumir las cosas en México. Hablando de la economía del turismo, ¿cuánta gente viaja al extranjero en lugar de dejar su dinero aquí en México en una Semana Santa o en una Pascua? Pero también nosotros como mexicanos, ¿cómo somos? Turismo mexicano, los vendedores mexicanos. En turismo viene fecha vacacional, dale al doble.
¿no? O sea, no lo Sí, hacemos nosotros mismos equitativamente. somos los peores enemigos de este país, es lo que quiero poner. Sí. Nos pongan aranceles, no nos pongan aranceles. Exacto. Lo que creo que no estamos viendo, que me parece importante, es ayer fue el Día de la Liberación, así le llamó el trompudo este. Pero este trompudo le metió un riatazo a países bien importantes, India, China, Japón, Reino Unido. Válgame, las Coreas. No, se fue contra Asia y Europa, que va y te encargo. Nosotros decimos, bueno, pues estamos librados. Sí, ¿cuánto tiempo? ¿Un mes, 2 meses? Hay un favoritismo diplomático. Si ustedes vieron cuando él habla y da los aranceles, habla específicamente de India y habla del antiguo presidente. Dice, era un caballero, era esto, era el otro, pero ahorita ya no. Algo que se le rescata a nuestra presidenta es que se ha mantenido al margen. Y esa diplomacia es lo que ha ayudado también. Eso es algo que ha hecho bien. Se ha mantenido al margen para no pelear. Entonces, la respeta. De alguna forma, le tiene un respeto, ¿no? Dice Joaquín Martínez, Fer, buen día, qué buen programa. A nosotros, la gente de a pie, que no tenemos auto, pues nos preocupa más el tema de los alimentos. Los alimentos cada día suben más. En México ya echaron a andar la maquinita de hacer dinero en el Banco del Bienestar. Eso causa inflación. Joaquín, con lo que tú podías hacer un súper hace 7 años, hoy necesitas el doble. Así es. Y todos los que estamos reunidos en ¿Qué tal, Fernanda? De alguna u otra manera tenemos que ver con los alimentos que consumimos. Claro. O somos cabeza de familia, y te das cuenta. Eso no, Joaquín tiene toda la razón, ya no se trata de un coche. Y no eximes el coche, porque el vehículo se utiliza, se encareció y es la cadena de suministro que te entrega la comida. O sea, no Exacto. lo eximas. O es, sea, no. es la herramienta de trabajo Claro. Sigue siendo para afectado. miles y miles y miles de personas, ¿no? Ahora, Luis Juárez Álvarez, a ver, explíquenme qué tan viable es imponer aranceles a productos chinos en México. Ya los tienen cuotas compensatorias. Todo lo que nosotros importamos de China, que se produce aquí en México, tiene cuota compensatoria, pero finalmente estamos en un México mágico donde muchas cosas pasan por debajo del agua y que ahora son indispensables para economía mexicana. Ve afuera de una escuela y vas a encontrar todos los vasitos kawaii, todas las chanclitas, todas las cositas que son fundamentales para la economía mexicana. Gustavo Hernández, mi Fer, hablan de un plan México, pero pues si estamos casi en recesión, estamos bien endeudados, no nos alcanza, no hay dinero. ¿Qué opinan? 1 minuto. Tenemos que hacer uso de la creatividad, Fernanda. Yo creo que siempre Híjole. hemos vivido en recesión, siempre hemos vivido en crisis y aquí estamos. Además de ser un México mágico, somos un país resiliente, que hemos sabido adaptarnos a las diversas crisis que nos han aquejado. Y yo creo que esto es un nuevo reto que O tenemos sea, no que viene de la sortear. crisis del 91. No, es un sistema estructural. Mira, yo de hecho quería comentar esto parte de una doctrina Monroe. Recordemos, América para los americanos, hoy Trump la hace 4.0. Hagamos América próspera nuevamente y se está basando en eso. Claro. Y Tienen que regresar. Perdón. Se nos acabó el Contados, tiempo, Elisa. tan Ni rápido. modo, bueno, adiós. Pues es que ya no, mira, viene sí banco, viene la historia de Emilio, viene el pádel como deporte olímpico, pero ¿vuelven? Por Claro que supuesto, sí, si nos encantados. invitas, Fernanda. Y encantada. muy pronto, Emilio, por agradecida. favor.